pausa y la voy a colocar. Perfecto. De acuerdo. Damos la cordial bienvenida a jefes de especialidad, docentes y alumnos de los diferentes liceos y agradecemos nuevamente la presencia de la prestigiosa Universidad Técnica Federico Santa María. Esta semana ha estado repleta de aprendizajes para el nodo de especialidades TIC, conectividad y redes. Para Futuro Técnico, Macrozona Ñuble, Maule y O'Higgins, es un orgullo contar con la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy. Invitamos al término de la presentación a hacer sus preguntas al chat. Hoy cerramos este ciclo de charlas de actualización con dos interesantes temas, como son el desarrollo sostenible, que contiene una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar social de las personas, mientras que la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, reutilización y el reciclaje de los elementos. Pero ¿cómo podemos asociar el desarrollo sostenible con la economía circular? Para dar respuesta a estas y otras interrogantes, me permito presentar a don Santiago Gewitz Bernal, quien es ingeniero industrial, ingeniero mecánico y licenciado en ingeniería mecánica, profesor del Departamento de Diseño y Manufactura de la Universidad Técnica Federico Santa María, jefe de carrera de Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial, coordinador de investigación e innovación. Damos la bienvenida a don Santiago y deseamos el mejor de los éxitos en su presentación. Muchas gracias, Joana. Buenos días. ¿Se ve bien la presentación y se escucha bien, sí? Sí. Okay. Sí se ve. Muchas Bien. gracias, Carlos, también. Bueno, ahí está la presentación. También tiene que ver con que yo, tal como comentaba Joana, vengo del DIMA, que el DIMA es Departamento de Diseño y Manufactura en la USM, y allí pueden ver a lo mejor nuestro quehacer. Desarrollo sostenible y economía circular, como dijo Joana, bueno, ¿cómo se mezclan estas dos cosas? Vamos a mirarlas como las presento yo. Primero vamos a hablar de sostenible y no sustentable, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si nos vamos a la etimología, en la RAE dice, oye, básicamente que sustentable es que se puede sustentar o defender con razones, en cambio sostenible, básicamente que se puede mantener sin agotar recursos. Por lo tanto, yo prefiero hablar de sostenible, a pesar de que muchas veces por ahí encontramos sustentable también como una acepción válida, que por lo cierto lo es, pero me interesa hacer la distinción para que quede algo con respecto a que también hay una definición un poquito más precisa de algo. También aprovecho de invitarlo este domingo a las 17 horas a través del canal 13 Cable. Me va a tocar estar haciendo una PR de cápsula también en la Cuarta Revolución, que es un programa de nuestra universidad que está allí y que tiene que ver también con economía circular, así que los dejo invitados si pueden ver ese programa este día domingo. Partamos de Big Bang Theory. Reconocemos, supongo, este concepto. De esto dice que desde que esto comenzó, pasó una cantidad de tiempo, se generaron algunas cosas. En el primer segundo, de hecho, pasaron todos estos elementos y hasta el día presente estamos hablando de 15 billones de años. Parece bastante el concepto de Big Bang Theory, no sé si lo manejamos bien. Probablemente este nos sea más atractivo y el anterior sea un poco más ácido de mirar. Pero si resumiésemos el tiempo de lo que, desde la formación de la Tierra en 24 horas, y tuviéramos que mirar, esto lo copié de alguna parte, lo estoy mostrando rápidamente. Mira, hasta las 6 de la mañana no hubiera pasado mucho si hubiéramos resumido esto en tiempo. Básicamente habrían los primeros organismos fotosintéticos, que no dicen mucho. Recién como a las 2 de la tarde o a la 1:30 por ahí habría oxígeno libre en la atmósfera. Un poquito más tarde, tipo 6 de la tarde, aparecen los primeros fósiles. Recién como a las 9:30 de la noche, por ahí, ¿no es cierto?, están lo que aparecen los fósiles antiguos y las plantas invaden la tierra firme. Oye, a las 10:30 está lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la formación de plantas y flores y algunos otros elementos. A la era de los dinosaurios hubiera ocurrido como a las 11:15 de la noche más o menos. Y el hombre aparece a las 11:59 con 30 segundos, recién. O sea, nosotros llevamos 30 segundos en este sistema y todo lo que hemos hecho, para bien y para mal. ¿Y qué es lo que pasa en términos de revolución o evolución industrial? En la década, no en la década, sino que en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, en 1800, se establece que es la primera revolución industrial. La primera revolución industrial tiene que ver básicamente con la situación del
primer telar, la generación del vapor, ¿no es cierto? Después, en los 900, aparece el concepto de la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la primera cadena de montaje y la generación eléctrica en términos generales. Y después tenemos la tercera y la cuarta revolución. Hay varios que preguntan, bueno, ¿cuándo pasamos a la tercera? Porque en definitiva nos cuesta de repente mirar esto, pero lo que podíamos mirar es que hoy entre la primera y la segunda hay prácticamente 100 años, y antes, chuta, un montón de tiempo también. Y entre la tercera y la cuarta prácticamente no hay diferencia de tiempo, hay un crecimiento exponencial. Hoy día nos encontramos en lo que es la cuarta revolución, y en ese sentido hay aquí una interacción bastante más fuerte de una serie de otros elementos que, de hecho, comenzamos con don Carlos antes, tienen que ver mucho con la especialidad de usted, que tiene que ver con conectividad y redes y algunos otros elementos de datos. ¿Qué nos dice hoy día en la actualidad? Este es un reporte del gap circular, ¿no es cierto?, del 2020, el 2021 dice más o menos lo mismo, por si acaso, y oye, tenemos todos esta forma de mostrar los distintos planetas, o sea, perdón, los distintos planetas, los distintos países, los 176 países. ¿Alguien se atreve a mirar dónde estaría Chile aquí? Está difícil mirarlo, ¿eh? Pero en particular yo les voy a comentar, solo para meter el dedo en la llaga, ahí está Paraguay. Así que, para que nos vamos. Y aquí tenemos, oye, a México y a Argentina, que estamos tan... oye, aquí hay un grupo que parece estar bueno, porque se ven así como más o menos brillantitos, ¿no es cierto?, más o menos grandes. Oye, y Chilito está ahí, pues, ahí al ladito de los grandes. ¿Sí? No somos tan malos, que bueno, ¿sí? Oye, pero ¿qué es lo que es esto? Mira, es que en realidad esto es una medición que se hace, que tiene que ver con el tamaño primero, o sea, depende cuánto tamaño tengamos, es cuántos planetas necesitamos para desarrollarnos. La distancia en órbita tiene que ver qué tan justos seamos, y lo más o menos azul o celeste que seamos es qué tanto desarrollo social tenemos. Oye, entonces parece que no era tan bueno ser tan grande y tan celeste. Sí, era bueno ser tan celeste, pero no ser tan grande y estar tan lejos del centro. A lo mejor había que ser un poco más como Uruguay, que está celeste, chiquitito y por acá. Esto tiene que ver con una cuestión que se ha medido desde los años 70, que es el overshot die, que tiene que ver el día que nosotros nos agotamos los recursos. Desde los 70, básicamente necesitábamos una tierra, hoy día en los 2021 necesitamos 2 tierras, o 1,7 ya, seamos. Y eso, desde que se empezó a medir, Chile aparece desde, o sea, no desde que se empezó a medir, desde el año 2018, que está aquí, ¿no es cierto? Chile agotaba los recursos el 2 de junio. El año siguiente los agotamos el 19 de mayo. El pasado los gastamos el 18 de mayo, y este año los gastamos el 17 de mayo. Nos gastamos es como gastarse la mercadería para el mes en la casa, gastársela, ¿cómo se llama?, antes de mediodía. Eso no está pasando, estamos gastando los recursos como planeta, ¿no es cierto?, el día 17 de mayo. Hay unos que se lo gastan mucho antes, hay otros que tienen una mejor recarga de eso. Está complejo mirarlo desde otra forma de verlo también. Oye, mira, esto es lo que producimos como mundo, eso es lo que requiere el total de recursos que tiene el mundo, y aquí 106 gigatoneladas son los recursos que entre minerales, minerales que tienen que moverse, la arena, la tierra que tiene que moverse para sacar minerales, entre los combustibles fósiles, la biomasa. ¿Para qué? Para básicamente las necesidades, ¿no es cierto?, de la sociedad. Y esta necesidad de la sociedad la satisfacemos, ¿no es cierto?, pero se emiten gases en esa cantidad, hay una cantidad de dispersión sobre los elementos que hay, la cantidad de cosas que se quedan como estables están alrededor de 30 gigatoneladas, esto eran 106 gigatoneladas, podríamos hablar de 30% más o menos que queda como estable. Hoy hay un 30% más o menos también, un poco más, ¿no es cierto?, que es basura. De ese 20% hay alguna disgregación, y solo un 8,4, que en realidad quiere hacer un 8,6 en función de algunos elementos que baja ahí, se reintegra al ciclo, ¿no es cierto?, haciendo esta circularidad en el sistema. Eso es lo que nos pasa globalmente. Podemos deprimirnos, como dice Peter Oxide, o ver que aquí hay una oportunidad. Hay 8,4% de reciclabilidad en el mundo, por lo tanto podemos avanzar en ese 90 y tanto por ciento que tenemos pendiente. ¿Y qué hacemos? ¿O qué estamos haciendo? Vamos a jugar una ruleta. No sé si mientras yo paso esta ruleta, ustedes reconocen esta ruleta. Aquí normalmente uno mira las caras, establece qué es lo que pasó, alguien levanta la mano y dice, no, mira, esta cuestión ODS, no sé. Ya, pero hay 17 que son los ODS y que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ya, pero estos Objetivos de Naciones Unidas
son objetivos transversales que tienen que ver con principalmente políticas y algunos otros elementos más de carácter, ¿no es cierto?, nacionales, globales, territoriales. Pero sí, también hay cosas que podemos hacer nosotros desde la casa. Hay una, sí, búsquenlo así, búsquenlo en la web, aparece Guía de Vagos para Salvar el Mundo. Y le van a encontrar esto y van a encontrar, oye, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde el sofá? Esto es más elegante de lo que puedo hacer desde el sofá. Oye, puedo ahorrar electricidad, o utilice menos cosas con papel, comparta, etcétera. O sea, hay un montón de elementos que nosotros podemos hacer desde la casa para hacer un poquito más sostenible estas cosas. Pero seguimos estando aquí en esta condición de cuarta revolución. Ustedes se están educando, la mayoría, nosotros estamos incluyendo sobre estudiantes que están en estos sistemas y con habilidades que se requieren para este siglo. ¿Y cuáles son las habilidades que se requieren para este siglo? Principalmente hay algunas cosas que son básicas, que están puestas aquí, ¿no es cierto?, que tienen que ver con algunos conocimientos de lectura, de matemáticas, conocimientos científicos, conocimientos computacionales, los conocimientos básicos financieros y lo que es cultura cívica. Entonces, obviamente son básicos, competencias que debieran desarrollar, interesantes, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración. Pero las que les van a distinguir, las que son de carácter, tienen que ver con curiosidad, iniciativa, adaptabilidad, liderazgo y redes sociales, no redes sociales en el concepto de redes sociales, sino que cómo generar lazo y cómo hacer buenas relaciones, ¿no es cierto?, que sirvan para alguna otra cosa. Y no hablé de esta, que es la que más nos cuesta, que es persistencia. Ser capaz de ser resiliente ante una serie de aspectos. Nuestros jóvenes en particular hoy día no sé cómo se llama, se desaniman rápidamente. Es un trabajo que tienen que hacer hoy día. O tienen que hacer el equilibrio, ¿no es cierto?, que son las habilidades duras, ¿no es cierto?, con lo que son las habilidades blandas. Estos hay que desarrollarlos y esto tenemos elementos nosotros, el storytelling, la comunicación, la creatividad, el resolver problemas que debiéramos, ¿no es cierto?, ser capaces de interactuar con ellos, ¿no es cierto?, para que puedan nuestros estudiantes, ustedes mismos, generar ese conocimiento, sin dejar de lado lo que corresponde a las materias técnicas que tienen que desarrollar. Estas son habilidades que se requieren para el siglo XXV, perdón, no para el siglo XXV, para el 2025. Pensamiento crítico, vamos a empezar a repetir muchas cosas, por lo tanto voy a marcar solo algunas: pensamiento crítico, el uso de la tecnología, el diseño de programación, resiliencia, lo que es tolerancia al estrés y la flexibilidad, orientación al servicio, solución de problemas, inteligencia emocional, resolución de problemas complejos. Estas cosas no necesariamente las enseñamos nosotros ni en los colegios ni en la universidad. Estas cosas tenemos que ir viendo cómo vamos de a poco desarrollándolas individualmente y nosotros también colectivamente, para ser capaces de interactuar mejor. Esto lo publican desde otro lado. Oye, conseguir pega, esto es algo que tienes que aprender por tu cuenta. En Chile le llamamos pega el trabajo. El otro día leía que tenía que ver porque cuando se hizo el puente Calicanto había mucha pega, o sea, mucho trabajo para ir a pegar los ladrillos del Calicanto. Así que por eso solo en Chile le llamamos pega el trabajo. Pero estas cosas tienes que aprenderlas por tu cuenta: conseguir trabajo, vida adulta, básicamente. ¿Qué es lo que son los impuestos? El networking, suena como reencachado, pero enchúfate, son los contactos. Oye, derecho cotidiano, algunos, es desempleo, una guía para sobrevivir sin desempleo. Hay algunos expertos. El reality, o qué realmente tienes que saber antes de salir, eso es un tema. Y que me parece que tiene que ver con los anteriores: resignación. Tienes que amar lo que odias hacer. De repente hay que ser capaz, ¿no es cierto?, de ponerse la camiseta y hacer alguna cosa diferente. Por lo tanto, vamos a repetir varias veces: la cuarta revolución requiere ciertas habilidades, ¿no es cierto?, flexibilidad cognitiva, creatividad, orientación de servicio. Estamos repitiendo algunos elementos. Dice acá, por ejemplo, las 10 habilidades que se requieren, y empezamos de nuevo lo mismo. Oye, así que puse distintos autores. Eventualmente, cuáles son las tecnologías de la próxima década que parecen un poquito más interesantes de desarrollar y que probablemente cada vez vemos más cerca: la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que está aquí, lo que es la inteligencia de las cosas, lo que son los robots inteligentes, impresoras 3D, los teléfonos móviles o celulares, ¿no es cierto?, los automóviles autónomos, el internet, blockchain, la mezcla entre realidad aumentada y realidad virtual, ¿cómo se llama?, la energía sin cable, la computación cuántica. Esos elementos están hoy día generando
fuerza y tienen que ver con esto, que es que hoy básicamente el medio ambiente está colapsando y tenemos que conectar los datos, y los datos están, oye, que tenemos pérdida de biodiversidad, que tenemos, perdón, ya, tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos deforestación, tenemos emisiones de gas, tenemos, ¿cómo se llama? Lo que es la polución de las aguas, tenemos cambio climático, y todo esto genera pérdidas económicas. Aquí hay espacios donde tenemos que desarrollar, y están planteados esos de los ODS, aquí simplemente es un mapa, y esto nos va a generar una serie de desarrollos nuevos que tienen que ver en distintos niveles, desde especialista, técnico y generalista, ¿no es cierto? Y aparecen algunos elementos que, tal como las profesiones de hoy día que no existían, van a tener que aparecer. Oye, reportes de ODS, ODSG, pues está en inglés, lo que corresponde a salud, lo que corresponde a sistemas de aire acondicionado y ventilación, o administración de energía, manufactura de excelencia, etcétera. Hay un montón de cosas que hay que empezar a mirar para verificar, ¿no es cierto?, y desarrollarse o ver dónde hay espacios para hacerlo. Nosotros nos corresponde desde la docencia a los jóvenes desde el desarrollo. Pero seguimos aquí con esta cantidad de 106 gigatoneladas que consumimos y de las cuales solo 8,6 volvemos al ciclo. Entonces, ¿qué es lo que plantean esta misma gente del Circular Economy? Dice, oye, ¿sabes qué? Hay que ser disruptivo. ¿Qué es lo que significa ser disruptivo? Significa diseñar para el futuro, incorporar tecnologías digitales, ustedes están en eso, significa, ¿cómo se llama?, trabajar con elementos que sean más sostenibles, con lo que dije antes de incorporar tecnología digital, repensar el modelo de negocio, el uso de los recursos que antes llamábamos basura, el tema de priorizar las energías no convencionales o renovables, ¿no es cierto? Trabajo en equipo, o sea, si no trabajamos juntos, esta cuestión no se va a revertir tan así. Esto es típico de lo que nos pasa hoy día, que la mayoría, conversamos con su profesor antes, los 80 nos prometieron por ahí que todos íbamos a tener un auto, lo cual es relativamente cierto para una gran parte de la población, pero ¿qué es lo que pasa con un auto? Este es un auto típico europeo, dice que pasa el 92% del tiempo estacionado. Y si ustedes lo piensan, sí, bastante parecido a lo que les pasa. Un 1% pasan sentados en concesión, un 1,6% mirando dónde estacionar y solo un 5% manejando. El auto promedio tiene espacio para 5 personas, pero se mueven con 1,5 personas. O sea, no es muy eficiente nuestra condición, ¿no es cierto?, de haber tenido auto. La normativa, no la normativa, sino que hoy día nosotros hablamos de un concepto que está dado por norma, nosotros hablamos de ecodiseño. Y ecodiseño no tiene que ver con una cuestión de hipismo, ni un movimiento, ni una cuestión que tenga que ver con una moda. Ecodiseño es ingeniería, ecodiseño tiene que ver con normas, y las normas de calidad, ¿no es cierto?, y las normas que tienen que ver, que juntan aquí lo que es los sistemas de gestión, lo que es el medio ambiente y el diseño, hacen esta estrategia poderosa, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo desarrollar ecodiseño. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, es un poco más largo, porque tenemos que reconocer un par de cosas primero. Probablemente ustedes tendrán algún grado de conciencia de que producimos más de 1 kilo de basura, de hecho 1,25 kilos de basura según el último censo que producimos al día por persona en Chile. Pero tendríamos que empezar a distinguir qué es lo que es basura y qué es lo que es residuo. Basura es lo que no tiene ningún valor y residuo es lo que le podemos sacar algún tipo de valor, ¿no? Podemos reutilizar, podemos verificar algún otro uso. Y si les pregunto de este otro concepto, alargescencia, lo más probable es que reconozcan el otro, que significa obsolescencia programada, ¿no es cierto? Obsolescencia programada. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la obsolescencia programada versus la alargescencia, que es un término que obviamente no existe? Tiene que ver que nosotros tenemos que tratar de contribuir a que las cosas duren más, que los recursos tengan un tiempo de vida más largo. Eso se logra en función de que conozcamos qué es lo que pasa con las distintas cosas o elementos que tenemos, con los distintos productos, desde la entrada hasta la salida, y que la entrada y la salida no es comprar el producto y después a la salida usarlo y botarlo, sino que hay una serie de otros conceptos que van pasando aquí entre medio que vamos a esperar desarrollar, y que esto es un concepto que se llama de la puerta, de la cuna a la tumba, que tiene que ver hoy que nosotros deberíamos reconocer qué pasa con los recursos, desde que salen los recursos, que hace todo el proceso de fabricación, hasta qué es lo que pasa en el fin de vida, y que ojalá esto tuviera que ver, ¿no es cierto?, con una vuelta en distintos sistemas. Esto lo desarrolla
hace un tiempo lo que es la Fundación Ellen MacArthur, ¿no es cierto?, que está acá, y dice, mira, oye, en este lado de acá están los ciclos naturales, yo lo explico así, ustedes podrán mejorarlo, obviamente. Aquí crece un árbol y un árbol va generando una serie de externalidades positivas y después se vuelve a hacer un ciclo. Por este otro lado crece un computador y generamos basura, pero en realidad deberíamos empezar a agregarle algunos otros elementos como compartir, mantener, prolongar, reutilizar, reacondicionar, remanufacturar, para que esto sea un poquito más virtuoso, ¿no es cierto?, y nos permita efectivamente preservar los recursos. Estos van más allá de las 3 R's ecológicas que debiéramos reconocer, que tienen que ver con reutilizar, reducir, reciclar. O sea, y esto plantea más elementos. Básicamente lo que es la economía lineal, que lo vamos a desarrollar un poquito, tiene que ver, oye, nosotros compramos y botamos, eso es, y por lo tanto tenemos un canasto de basura muy grande. La economía del reciclaje, que es el primer paso que necesitamos, pero no es el paso que necesitamos, lo que hace es darle un poquito más de vuelta a las cosas, ¿no es cierto?, y botar, por lo tanto se achica un poquito el tarro de basura, pero no tanto, y la economía circular lo que pretende es que las cosas estén bastante tiempo más en circulación, ¿no es cierto?, bastante tiempo más los recursos usando, por lo tanto el tacho de basura es bastante más pequeño. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Oye, básicamente la economía lineal es esto, la economía lineal parte de las materias primas, generamos el diseño de producto a partir de las necesidades de las personas y hacemos la producción de partes, obviamente se ensamblan, se producen aquellas piezas, ¿no es cierto?, se embalan y se comercializan y llegan al consumidor, y el consumidor genera basura. Ese es nuestro concepto de economía, ¿no es cierto?, y que el que tenemos hoy día, que le llamamos economía lineal. ¿Qué pasa si a este concepto le agregamos 2 cosas? La primera, fíjense que aquí cambiamos un concepto y aquí dice usuario. Y cuando dice usuario, cambiamos el concepto de aquí, ¿no es cierto? Y ahora no es basura, sino que es residuo, porque pensamos de alguna otra cosa, ¿no es cierto? Ya esto que teníamos antes, ¿no es cierto?, de que era el consumidor y generaba basura, hoy día es un usuario, y no es uno solo, sino que podría ser alguien que comparte estas cosas. Y empezamos a pensar en estos otros elementos: recuperar, reciclar, reutilizar, remanufacturar, restaurar, reparar, reusar, reducir, repensar, rechazar. Fíjense que todos estos elementos tienen que ver en distintos espacios, no significa que tengan exactamente estos puntos, pero tiene que ver con que el usuario, ¿no es cierto?, es capaz de ser más crítico en el uso de las cosas hoy día y es capaz de rechazar lo que no necesita, es capaz de repensar algunos elementos, es capaz de reducir su consumo de algunas cosas, y cuando las tiene es capaz de reusarlas, de repararlas, de restaurarlas, de remanufacturar lo que corresponda, de reutilizar, de reciclar, de recuperar, o sea, hacer ese concepto que llamaban antes desde el tema que llamaron disruptivo. Y si a eso le agregamos la dimensión tecnológica nos permite meter a la industria, nos permite meter el diseño, nos permite que también se incorpore la fabricación. En realidad nosotros, ¿por qué hablamos del diseño? Porque en realidad el 80% de las basuras se produce en la etapa de diseño, o sea, el 80% de la basura se produce en el diseño. Si nosotros fuéramos capaces de influir en el diseño, entonces tendríamos capacidad, ¿no es cierto?, importante de influir sobre los resultados de lo que pasa en los otros ciclos. Y por lo tanto, si incluimos la industria, como dije antes, el diseño y la fabricación, obviamente tiene que estar considerada aquí la ingeniería. Nosotros vamos a lograr el concepto de revalorizar. Ahora, si alguien lo notó, en realidad esto es ingeniería en fabricación y diseño industrial, bueno, por casualidad es justamente la carrera a la cual yo dirijo y desde donde tratamos de hacer algunas cosas. ¿Qué cosa? Oye, trabajar sobre materiales que tengan que ver con materiales o algunos conceptos naturales. Aquí hay algunas cueros, algunas cosas que vamos trabajando con nuestros propios estudiantes desde primer año para que vayan desarrollando elementos. Trabajo sobre realidad aumentada, trabajo sobre realidad virtual. Hemos tenido la oportunidad de salir con ellos para mostrar estos elementos en distintos otros espacios. Otros chicos fueron a Rusia a ver unas conferencias que tenían que ver sobre materiales que habían desarrollado. Ellos fueron a Argentina. Esta chica fue toda en Belfast, que tenía que ver con su trabajo de economía circular también. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿En qué es lo que estamos hoy día? Oye, por ejemplo, en Europa están hoy día, los usuarios son capaces o van a ser capaces de verificar con este icono cuál es el índice de reciclabilidad o de reparación, perdón, no de reciclabilidad, de reparable de qué son las cosas. Y esto está publicado aquí en marzo del 2021, desde ahora. Este es un ejercicio que lo encontré súper entretenido, que tiene que ver
Bibliotsunet, no sé cómo se dirá exactamente, pero esto pasa en Rumanía. Ahí está la televisión. Aquí, básicamente, estos chicos y la gente está aquí esperando el bus, obviamente, pero el ticket, le dan un ticket por hacer sentadillas. Mira, fíjate que es más sostenible que aquello. Así que una cantidad de sentadillas y te dan tu billete de micro. ¿Y qué es lo que hacemos en Chile en particular? Hoy, desde el año 2020, se estaba trabajando en lo que es una ruta de la economía circular, y esa ruta de la economía circular por un Chile sin basura 2020-2040, nos tocó participar y exponer algunos elementos. Se baja sobre varios ejes, uno de ellos tiene que ver con este que es educación. Nosotros debemos educar a los distintos niveles, ¿no es cierto?, para que eventualmente seamos capaces de trabajar en un mundo que tenga menos cantidad de residuos, un mundo que tenga el concepto, ¿no es cierto?, de poder ser más sostenible. La economía circular lo que pretende es que nosotros preservemos los recursos naturales, ¿no es cierto?, y el desarrollo sostenible lo que pretende es que seamos más justos y que tengamos un sistema más justo para todos, con mejores oportunidades, con mejores desarrollos. Así que eso era mi presentación brevemente, y aquí está la invitación nuevamente para este día domingo a las 17 horas en Canal 13 Cable. Mira, me salió hasta para hacer propaganda a mí. Eso era lo que tenía preparado. No sé si alguien quiere alguna pregunta o algo más. Yo sé que no me excedí en el tiempo, así que creo que ando bien. Sí, digamos, disponibles para algún tipo de pregunta. Profesor, realmente lo felicito. Fue una visión muy rápida, me hubiese gustado haber ahondado. Hay muchos temas ahí que realmente llaman mucho la atención y que podríamos ahondar, pero me imagino que el tiempo no nos da. Realmente muy buena, me gustó mucho su presentación. Me preocupan dos cosas. ¿Cómo ve usted el desarrollo hoy de Chile, de nuestro país, después de estos 3 semestres de pandemia en el cual estamos un poco alejados de todos los medios? Nuestros estudiantes han estado, me imagino que los suyos también, a través de trabajando en línea, que no es lo mismo que estar en forma presencial. Algunos hablan de que hemos retrocedido en la educación, en la cultura, en el progreso, un par de años con este tiempo, con esto de la pandemia. ¿Cómo lo ve usted desde su visión? Mira, yo soy crítico también, pero voy a decir algo que dijeron mis hijos. Yo tengo 2 hijos grandes también que están estudiando de esta forma, y me dijeron, oye, ¿sabes lo que va a pasar ahora? ¿Quién va a auspiciar la Fórmula 1? ¿Saben quién es el nuevo auspiciador de la Fórmula 1? Zoom. Zoom, o sea, Zoom, que costaba nada antes de esto. O sea, yo creo que aquí hay una inmensa oportunidad. Nosotros tenemos que adaptarnos a esto, y nos cuesta hacer este tipo de presentaciones, nos cuesta interactuar con la gente, nos cuesta mirar a todas esas caras que hay ahí, que no hay caras, sino que hay unas pantallas negras. Entonces, pero esto ya pasa hace rato. O sea, eventualmente nosotros vamos a tener que educarnos de alguna otra forma más parecida a esta forma de educar. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos que generar cosas como esta que tengan que ver con charlas que los chicos las puedan ver en 8 minutos y las puedan adelantar y atrasar en la parte que quieran, porque los profes de matemáticas hoy día dicen, oye, los cabros hoy día aprueban muchísimo más que antes. Profesor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el estudiante va y ve su video, y donde usted explicó, se devuelve, hace la cuestión, se devuelve hasta que entiende. Cuestión que uno no hace. Entonces de repente no están conectados. Yo creo que eso es positivo. Yo me toca hacer una clase de innovación por ahí, y siempre digo que el disruptor más grande de cambios hoy día fue el COVID, porque obligó a desarrollar una serie de cosas que no teníamos, y que nos van a marcar el futuro en términos de las cosas que tenemos que desarrollar. No es fácil desarrollar, no, por supuesto que no. No es tan, decíamos, ya nos metimos a este carro y empezamos a impulsar, no, pero tenemos que empezar a mutar, a ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de cómo es que nos vamos integrando a esta forma nueva de enseñar, y que nos permita hacer algún tipo de interacción más positiva, y que tenga que ver con más la condición de cómo aprenden hoy día los jóvenes. O sea, nosotros también probablemente tenemos un montón más de facilidades. Yo estoy en Viña, usted está en Rancagua, y alguien podría estar en cualquier otro lado del mundo, inclusive mirándonos. Me ha tocado asistir a algunas capacitaciones en el otro lado del mundo,
literalmente, y lo único diferente era que eran las 3 de la mañana cuando yo estaba aquí participando. Entonces, creo que hay un espacio interesante. Creo que el COVID tiene que ser un reactivador. O sea, después del COVID volvemos a hacer lo mismo, ya es problema nuestro como generación también. Hay algunas cosas malas que han pasado porque teníamos alguna cultura buena que tiene que ver con esto de que hoy somos capaces de pensar que estamos reciclando menos del 10%, que estamos empezando a pensar en algunos sistemas más sostenibles, el que seamos capaces de pensar un poco, piensa local, actúa global, dicen por ahí un programa de televisión, también me gusta esa frase, y eso parte también con la situación de que estamos haciendo hoy día. Hoy día estamos por lo menos comprando cosas más cerca de nosotros y no necesariamente un poco tan lejos, pero por otro lado también somos bien inconscientes en, por ejemplo, el uso de las mascarillas, y estamos botando las mascarillas en primer lugar y probablemente existan muchísimo más residuos de mascarilla del que tenemos conciencia. Entonces, yo creo que hay oportunidades, como en todas las cuestiones hay oportunidades de hacer cambios, pero para eso tenemos que tomarlas. Yo creo que lo más importante para los jóvenes hoy día, que tienen un montón de opciones de ver algunas otras cosas, ¿no es cierto?, de aprender de alguna forma diferente, y ese aprender de una forma diferente lo pueden desarrollar, como decía un futbolista de nuestra época, conmigo o sinmigo. O sea, todas estas profesiones, todos estos elementos que hay para el futuro, eventualmente los estudiantes los pueden desarrollar por ellos solos y podrían tomar algunos cursos del mito, de algún otro lado, ¿no es cierto?, en estas modalidades que hay hoy día y no tener ningún problema con desarrollarlo. Lo que pasa es que van a haber necesidades después de ser capaces de certificar algunos conocimientos, de validar algunas cosas que se saben, pero eso ya corresponde un poco más al concepto de la ética que tenemos que desarrollar y que tenía que ver con estos elementos que estaban más acá atrás, que tenía que ver, oye, efectivamente, qué habilidades vas a necesitar para desarrollarte y cómo las vas a desarrollar. No sé si le contesto, profesor, pero yo también tengo una serie de dudas y que tienen que ver en distintos niveles, a lo mejor con el nivel de los estudiantes, pero tengo lo mismo que ustedes, una cantidad de estudiantes que se conectan en alguna hora, que logramos alguna conexión en algún minuto, pero no tan seguida como uno quisiera. Claro, eso es cierto. Y obviamente que influye enormemente lo que es la conectividad. En ciudades, centrales la conectividad es mucho más efectiva que en ciudades como las nuestras, donde nuestros alumnos están disgregados en sectores rurales, donde a veces ni siquiera tenemos cobertura para los teléfonos. Entonces no hay conexión de internet que funcione, no hay conexión de tablet, celular que funcione, porque simplemente no existe la cobertura, o sea, no se ha invertido y a la larga no es comercial. Claro, El hecho de estar, pero si lo mira positivamente, hay mucha más conexión que el año pasado en esta misma fecha. Y ¿cómo se llama? Y exponencialmente, claro. a costa de un montón de cuestiones, pero sí, yo creo que esto... Yo me acuerdo que hace 2 años atrás, 3 años atrás, hablaba de que Chile, nosotros éramos un colegio, o sea, éramos un país interconectado, y la verdad fue que cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que la conexión no era tanta, era bastante menos de lo que pensábamos. Profesor, una segunda idea, usted hablaba también de alargar el uso de los productos, de que ojalá los productos que nosotros adquiriéramos tuvieran una data de vida mayor, pero hoy en día se está, y usted lo ha visto, y todos nos damos cuenta de que hoy día se está haciendo las cosas más reciclables. Hoy día compramos un televisor de 49 pulgadas que tiene una placa, que si se quemó la placa no tiene solución la placa. Y en vez de arreglar la placa, como antes existían estos negocios donde iba el caballero soldaba, cambiaba una resistencia, cambiaba un tubo, no sé. Hoy en día, en vez de cambiar la placa, le dicen bótelo y como no, porque esto no tiene arreglo. Y así hay lavadoras, así hay microondas, así hay... Todos los dispositivos tecnológicos casi tienen una única vida, no hay una posibilidad ya no existe la persona que arregle una lavadora, un televisor, sino que simplemente es más fácil ir y comprar otra. Entonces, este concepto de alargar el uso de los productos pareciera no ser tan real. Parece que el micrófono abierto. Sí, parece que alguien tiene el micrófono abierto, está tratando de escuchar la pregunta, pero
No. Mira, sí, yo creo que, mira, me tocó ir el año antepasado a Bilbao y hacer y antes para estar por otros lados, y en Europa en general hay una vuelta atrás de varias cosas que tienen que ver con que se están reparando cosas, están apareciendo, mi padre era zapatero, y están apareciendo los zapateros, están apareciendo las costureras, están apareciendo el oficio de la reparación. Yo arreglé un televisor, no yo particular, pero me demoré como un año en encontrar efectivamente un técnico que fuera capaz de desarmar un televisor de 49 pulgadas efectivamente que tenía y cambiarle la placa. Y claro, me gasté 100.000 pesos probablemente, sí, más o menos 100.000 pesos en reparar ese televisor y tuve que hacerle algunos cambios, la cuestión está funcionando hoy día, obviamente como si estuviera bien, pero claro, hubiera sido mucho más cómodo ir y comprarme otro porque no es tanta la diferencia económica. Pero ahí es el cambio que tenemos que hacer nosotros. Yo entiendo y quiero creer que hay una tendencia a esto, que vamos a tener que uno de los oficios que tienen que volver es tiene que ver el de reparación. A mí me ha pasado, yo trato de desarmar cosas y de repente me encuentro con que los tornillos ya no son ni Phillips ni de paleta, sino que son unos tornillos de otra característica que no me acuerdo cómo se llama, sobre 3 patitas, y después logré desarmar una plancha el otro día después de mucho rato, la desarmé, la logré generar, y después cuando voy, efectivamente tengo un circuito dentro con unas cuestiones que no hay cómo encontrarlo en alguna otra parte, pero están hechos, como dices tú, en algún concepto para no hacer la reciclabilidad o la reparabilidad. Pero hoy día la norma está, y por eso lo he mostrado al final, que efectivamente van a tener que colocar el índice de reparabilidad que tienen las cosas. Inclusive Sí. las mismas impresoras, bueno, no sé, las impresoras tienen una cierta cantidad de impresión y tienen un chip y el chip se bloquea y uno trata de arreglar una impresora o limpiarla y al final, si ese chip no se arregla, la impresora no imprime. Mira, aquí yo tengo mi celular antiguo, que no es ni tan antiguo, en iPhone 6 de alguna característica no tan mala, pero claro, el repararlo me salía más caro que arreglarlo, y eso pasa con varias cosas. Entonces, pero también me negué durante más de 4 o 5 años a cambiarlo. Yo creo que también tiene que ver con una necesidad de empezar a colocar estos elementos dentro de la cultura que tengan que signifiquen, ¿no? Y sabes que avancemos un poquito más, veamos esta condición de poder efectivamente avanzar ¿cómo se llama?, en lo que corresponde a desarrollar un poquito más de cultura en el sentido de se puede y se debe reparar algunas cosas. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. No es tan fácil, por supuesto que no es tan fácil, nada es tan fácil y por lo tanto requerimos de una serie de elementos realmente para desarrollarlo, y en ese sentido yo quiero creer que eso va a poder seguir pasando más seguido de lo que nosotros simplemente pensamos o queramos, y básicamente tiene que ver por cómo nos educamos. La hoja de ruta de la economía circular en Chile está establecida recién desde el año pasado, se aprobó hace poquitito, así que seguramente luego va a haber un poco más de difusión. A mí me tocó participar en la mesa de educación y creo que a partir de ahí hay harto espacio para desarrollar otras cosas, así que ojalá se pueda. Ojalá se pueda, ojalá este cambio sea un cambio positivo para todos, y que ojalá nosotros podamos efectivamente tener algún elemento diferenciador que nos permita efectivamente avanzar. ¿Hay una pregunta de chat, parece, o algo así? Ah, dicen que le dejan el link de las próximas. Así que, no sé, estoy disponible si alguien requiere alguna otra consulta, no sé cómo estamos en los tiempos. Y ustedes me avisan, no sé, Joana o Carla, quiénes son los que están a cargo. Nosotros estamos re entretenidos con el profesor Carlos acá, me parece, pero Sí, sí, sí. parece que somos los dos nomás los que están. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o en directo, lo pueden hacer. Parece que les quedó todo claro, profesor. O no quieren escuchar más tampoco. Yo lo hablé todo demasiado rápido, a lo mejor como dijo el profesor, no profundicé en algunas cosas, pero tenía que ver con este espacio para generar alguna conversación. Así que Un comentario. Dice, no creo que se pueda reparar teléfonos por las políticas de Apple. sí, o sea, pero creo que hoy día no se puede, pero esto de alguna manera, por ejemplo, Nike está trabajando con sistemas de recircularidad. Apple va a tener que meter estos conceptos de circularidad. En Europa se están desarrollando teléfonos que son modulares
y que tienen que ver con que tienen distintas cápsulas y por lo tanto se podrían ir adaptando las distintas cápsulas a distintos espacios de crecimiento. No es tan fácil adaptarlo porque obviamente el negocio está hecho en el otro lado y por eso hablamos de la obsolescencia programada y no de la larga esencia. No existe como palabra el concepto que puse yo de larga esencia. Yo solo veo un chat. Sí, ya dice. Perdón, ahí te no creo que el teléfono por políticas de Apple. Sí, pero las políticas pueden cambiar. Pues esperemos que cambien esas políticas, como han cambiado otras políticas de otras gentes. Importante nombrar que el desarrollo sostenible tiene que ver también con una actitud. O sea, nosotros no podemos efectivamente pensar que esta cuestión va a cambiar simplemente porque los demás van a hacer que cambie. Es cierto, tiene que haber política, pero también nosotros debemos ser capaces de interactuar en esas políticas, más que en esas políticas, en las acciones que tenemos. O sea, producimos 1,25 kilos de basura hoy día y si ustedes revisan, hacen un catastro rápido de ese 1,25 kilos, sí, claro, es un tema cultural, como dice Paula, ese 1,25 kilos, se van a encontrar que un 30 o un poco más es orgánico y que lo podríamos reciclar y que podríamos darle algunos otros tratamientos. Lo que pasa es que cuesta, que las políticas tampoco ayudan, que los elementos tampoco ayudan. Entonces, bueno, pero hay que hacer los esfuerzos. Reciclamos PET. En Chile hay una industria importante sobre el PET. El PET es el que está en las botellas estas de bebida, ¿no es cierto? Entonces, principalmente. Y es de los plásticos que más se recicla. Pero fíjense que en Chile compramos PET reciclado a los países vecinos, le compramos a Argentina, a Perú, a Bolivia, porque no tenemos la capacidad o la cultura para reciclar la cantidad de PET que requerimos para hacer otras cosas. Sí, sí, estamos claros. O sea, yo creo que no solo Apple con respecto a sus cargadores o algún otro, la industria a ustedes obviamente no les pasa, pero nosotros cuando tuvimos los primeros celulares, cada vez que comprábamos un celular teníamos que comprar un cargador porque tenían distintos, hay pasos que se han dado, los jóvenes no tienen idea, pero cuando nosotros tuvimos celular, Johanna, Carlos seguramente me irán a decir que es viejo eso también, pero es verdad, los primeros celulares que teníamos, cada modelo que tú tenías un cargador distinto. Y hoy día al menos existen dos tipos, ¿no? En realidad no exactamente dos tipos, pero por lo menos existen dos corrientes de tipos de cargadores. Dos corrientes me refiero a dos grandes elementos, los que son para Apple y los que sirven para Android en general, y los que de Apple, bueno, Apple también ha hecho algunas diferencias en algunos otros casos, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. También tenemos que usar el otro concepto que yo puse ahí que tiene que ver con rechazar y tiene que ver, bueno, tú eliges. Yo elijo esto porque tiene esta característica. Yo elijo Apple en particular para algunas cosas porque tiene mayor durabilidad, tiene menos conceptos de gasto en términos del concepto de fallas por virus o alguna otra cosa. Pero también tengo que ser consciente de que voy a tener que hacer un esfuerzo para hacer mantención sobre Apple que va a ser bastante más caro que otros. Desarrollo sostenible y economía circular son exactamente lo mismo, no son exactamente lo mismo, pero apuntan a lo mismo. O sea, desarrollo sostenible apunta a que nos desarrollemos sosteniblemente, eso quiere decir equilibradamente con todos los actores y los elementos que hay en la naturaleza, y la economía circular lo que apunta a que mantengamos el ciclo de vida de los productos durante más tiempo, que seamos capaces de preservar el uso de los recursos naturales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, a mí o a nosotros los que estamos en educación, lo que nos corresponde es esta etapa de la educación. Si nosotros somos capaces de colocar la diferencia entre usuario y consumidor, por ejemplo, que ser consumidor no es malo, si el concepto es que nosotros seamos consumidores y seamos agotadores de recursos. Podemos ser un consumidor responsable. Nosotros hablamos de un usuario, pero en realidad deberíamos hablar de un consumidor responsable que sea capaz de usar, ¿no es cierto? Y reconozca qué elementos hay que se pueden sacar con una segunda vía, o reciclar, o reparar, o restaurar, o remanufacturar, etcétera, con distintas R que lo que hacen es implementar la circularidad de las cosas. Francisco Campos tiene levantada la mano, no sé si quiere decir algo. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Soy profesor del Liceo Federico Hayes. ¿Hay alguno de nuestros alumnos acá de
de tercero y cuarto Conectividad y Red. Quiero hacer más que nada un comentario y ver un poco qué piensa usted sobre lo que voy a decir bueno, sobre el tema, lógicamente. Se trata principalmente en que yo creo, y en base a lo que he visto en la presentación, de que lógicamente este es un tema que nosotros estamos tratando de visualizar a futuro y lógicamente la visualizan las personas que estudian ingeniería o las carreras que usted en este caso imparte. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, las personas un poco más comunes, o en este caso los alumnos que nos están escuchando, para poder aportar en avanzar en esta cuarta revolución? Yo pienso desde mi punto de vista que, lógicamente, el primer paso viene siendo el reciclaje, que seamos consumidores responsables, como usted dice, que podamos intentar reciclar nuestros productos, los productos que consumimos, que seamos conscientes de las cosas que compramos, pero siento un poco que de cierta manera eso es cerca del 10% o máximo 15% del camino y lamentablemente, o quizás puede llegar a ser positivamente, el otro 85% es por parte de las grandes empresas o es por parte de los gobiernos, de políticas estatales, de que ellos necesiten y requieran que este mundo cambie, porque nosotros podemos reciclar, pero si el producto no viene hecho para que lo reciclemos, si no hay suficientes puntos de reciclaje, si tampoco el producto viene hecho para que lo podamos reutilizar en algún aspecto, nos cuesta bastante. Pasa mucho con el ejemplo que usted da, con los televisores. Vienen televisores muchas veces con una capacidad muy poca, la Smart TV ahora, vienen con muy poca capacidad de RAM, los sistemas operativos son un poquito lento y lamentablemente los grandes fabricantes de televisores, que son quienes ponen miles y millones de televisores en el mundo, no generan un producto que nosotros podamos modificar, que nosotros podamos ampliar, sino que de cierto modo nos llevan a que nosotros sigamos siendo consumistas. Entonces, no sé qué piensa o qué visión tiene usted respecto a esa responsabilidad compartida, pero que de cierto modo igual es más responsabilidad de las grandes políticas que se deben implementar en el país y en el mundo. No, por supuesto. Yo creo que ahí tienes razón tú, que las políticas son las que la llevan en este sentido, pero hay cosas que podemos hacer. Yo dejé esta guía de vagos para salvar el mundo, o cómo se llama, cómo hacer algunas cosas que puedes hacer desde el sofá para ser un poco más consciente. Pero lo que hagamos puede ser poco. Es decir, oye, pero como dice un refrán por ahí, oye, lo que hacemos son pocos, sí, pero no soy yo solo, son millones. Si fuera cierto eso, si millones pensáramos de esa forma, si millones o miles de a poco empezáramos a cambiar esta forma de ver las cosas, generaríamos cambios interesantes. Cuando uno se inserta en otros lugares que están un poco más avanzados en esto, se da cuenta que efectivamente se requieren políticas y se requieren cambios importantes, pero también se requiere sobre todo el uso de un consumidor educado. Nosotros probablemente si se hace en política, pero no somos consumidores educados, nos va a ir mal. Entonces, yo creo que es súper importante aquello. La primera parte que nos toca es educarnos, saber qué es lo que hay, saber cómo podríamos reciclar, saber de encontrar negocios que tengan que ver con circularidad. Yo decía, oye, hay 100 gigatoneladas que se producen en el mundo y de esas 100 gigatoneladas, 8,4 recién se reciclan. Oye, por lo tanto, 8,6 para ser exacto, para ser preciso este año. Tenéis un 94, 92% de oportunidades para hacer circularidad. Entonces, esas oportunidades para hacer circularidad debiéramos enseñarlas, debiéramos profundizarlas, debiéramos colocarlas en valor de manera tal de que se existiera la conciencia de que es posible hacer alguna cosa diferente. No se trata de que nos volvamos una aldea chiquitita y nos desconectemos del mundo. Yo creo que principalmente lo que nos corresponde hoy día es educarnos, mostrar que existen estas herramientas y otras que nos permiten lograr un desarrollo sostenible pero si vamos a seguir comprando televisores, como dices tú, que no se puedan reparar o que no, va a depender de nosotros. Hoy día hay otras posibilidades y por supuesto a mí me hubiera encantado comprarme un auto eléctrico cuando me compré el último auto, pero salía muy caro. Y yo entiendo que eso va a estar cambiando en función de cómo vayamos evolucionando. Yo creo que eso va a ser, quiero creer que va a ser más rápido. Sí, claro, como decía, la huella de carbono es útil. Se me olvidó dejarlo, pero eventualmente ustedes pueden encontrar medidores de huella de carbono, medidores de huella de agua de cada uno, y eso les va a ayudar un poquito a hacer lo que haya que hacer. O sea, lo dejé dentro de una de las profesiones que hay en el futuro, que tiene que ver, oye, reportes de huella. O sea, hay que empezar a mirar cada vez más las empresas,
¿cómo se llama? Las instituciones de educación, todos están apostando a un crecimiento verde porque hay una urgencia para todos, por más que nosotros no lo queramos creer, que tiene que ver con el cambio climático. O sea, si nosotros seguimos a este ritmo, el cambio climático de eso, del par de grados que tenemos, o el medio grado que estamos apuntando a que no crezcamos, va a ser imposible con este mismo ritmo que manejamos hoy día. Y eso tiene que ver con que efectivamente que paremos de comprar lo que no necesitamos también. Si nosotros compramos una cantidad de cosas y usamos, ¿cómo se llama? Y tenemos una cantidad de bienes que probablemente no necesitemos. Bueno, tampoco se trata de ser unos franciscanos, ni mucho menos, pero hay que empezar a pensar un poquito más responsablemente, un poquito más pensando en el medio ambiente, un poquito más pensando en otro. Yo creo que, como tú dices, claro, requerimos políticas que sean políticas un poquito más potentes, pero ya nosotros tenemos en Chile una de las hojas de ruta mejor trabajadas que hay. En Sudamérica recién se están empezando a trabajar hojas de ruta y nosotros ya tenemos una hace un montón de rato. Teníamos el tema de el Chao Bolsa, después el Chao de las bombillas. Hace par de semanas atrás, menos de un mes, se aprobó lo que es la ley de PUSO, que son plásticos de un solo uso, que también apuntan a estos elementos. Entonces, por lo tanto, creo que vamos avanzando y nosotros tenemos que ir avanzando también en educar. Profesor, disculpe. Por favor. Sí, nosotros en eso de educar estamos muy conscientes. Nosotros, bueno, yo pertenezco a un colegio rural, desde primero básico hasta cuarto medio, y hace 3 años atrás, 4 años atrás, se integró parte de este técnico profesional que son conectividad y redes. Tengo algunos alumnos por aquí que se conectaron, que están presentes, y nuestro colegio está un poco empecinado en tratar de inculcar en nuestros niños, ¿no es cierto?, la idea del reciclaje, poder, ¿no es cierto?, colocar distintos contenedores de distintos colores, que los niños desde primero, ¿no es cierto?, a cuarto medio, cuando volvamos, ¿no es cierto?, en un momento dado, cuando volvamos a clases normales, ¿no es cierto?, ellos puedan, ¿no es cierto?, ir separando, ¿no es cierto?, los elementos para reciclaje. Pero cuando llegan los contenedores afuera de la calle, ¿no es cierto?, pasa el camión recogedor de basura y lo deja todos los contenedores todos juntos. Entonces, hasta ahí llega el reciclaje, no hay más. Porque implementarlo, no sé, tendría que haber una política gubernamental, ¿no es cierto?, donde, no sé, no sé cómo podríamos evitar ese detalle, porque, como le digo, es más, nosotros insistimos, de repente yo insisto mucho en que los chicos no boten aceite por el aceite de cocina, por el lavaplatos, sino que lo almacenen en botella. Pero ya después yo tengo 2, 3 botellas y ¿qué hago con las 2, 3 botellas que tengo con aceite? Yo creo que ahí está el otro paso. En definitiva, claro, nosotros podemos en el primer paso decir, ya sé que vamos a hacer esto, lo otro. Existe en Chile una ley que se llama la ley REP, que es responsabilidad extendida del productor, que también apunta a tratar de recuperar una serie de cosas. Y fíjense que en esa ley no se incluyó los papeles y cartones, por una cuestión política también, pero tiene que ver con otra cosa también. En Chile hay una alta tasa de recuperabilidad de papeles y cartones porque es un negocio de hace rato. Mal negocio para el tipo que es el recolector, eso sí, y eso es lo que hay que normar, y de hecho la ley REP a eso apunta, a que existan gestores de estos elementos, ¿no es cierto?, que sean capaces de generar una mejor redistribución del recurso también. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de apuntar no solo al reciclar, sino que qué hacemos con ese reciclar. Porque claro, yo también empecé a hacer, ¿cómo se llama?, recuperar residuos orgánicos, y de repente te encontraste con que tienes una cantidad muy grande de residuos orgánicos en tu casa que no eres capaz de reciclar porque o vives en una casa chica o por más que sea grande, no te da, porque en definitiva es más de lo que maneja. Entonces, ahí están las oportunidades, ahí está el tema de cómo los enseñamos a pensar, de que existen espacios para negocios circulares, para desarrollos circulares que tengan que ver con estos elementos que están pasando hoy día. Yo insisto, lo primero es esta situación, yo siempre lo comento, una vez me tocó ir a dar una charla a Puerto Montt y súper veo en el aeropuerto, por ejemplo, oye, que está contenedor A, contenedor B, contenedor C, y
la gente botaba las distintas cosas allí y pasa la señora del aseo y toma todas las bolsas juntas y se las lleva. Entonces, esas cuestiones culturalmente tienen que tener, claro, un eco, pero al otro lado tú tenés que ver también lo que pasa. Entonces, también hay que desarrollar fuertemente, la hoja de ruta hace eso también, desarrollar fuertemente qué es lo que haces con el otro lado. Y como no tienes muchas veces claridad que lo que hay, hoy empieza a pensar en negocios que tengan que ver con ese concepto. ¿Qué es lo que puedes hacer si tienes una cantidad de cáscaras de huevo o de residuos orgánicos? Por ejemplo, hay gente hoy día que está comprando los residuos orgánicos de la gente. ¿Sabe qué? ¿Usted quiere residuos orgánicos? Oye, ¿cómo se llama? Júntelo, nosotros se lo pasamos a retirar una vez a cada 15 días, una vez a la semana, usted nos paga un derecho, un valor menor, y ¿cómo se llama? Y está contribuyendo a que existe un negocio en otro lado. Obviamente va a existir un negocio en otro lado, ¿cierto? No hay un negocio en alguna parte, alguien no gana algo, tampoco se va a poder desarrollar. Entonces, ahí lo interesante es verificar cómo es que somos capaces de generar compost o abono, ¿no es cierto?, construcción con ecoladrillo, efectivamente, como decían allí. O sea, tenemos que mirar qué es lo que hacemos con estos otros elementos, pero son tantos que tampoco podemos resolverlo de a uno, tenemos que a trabajar como comunidad, y por eso una de las puntos aquí dice que tenemos que generar alianzas, los ODS también lo hacen, la tecnología disruptiva también lo dice. El biodiesel también es un elemento que deberíamos desarrollar. Entonces, yo creo que ahí hay los espacios para crecer, pero tenemos que tener conciencia y tenemos que tener claridad de que queremos usar eso. Si vamos a usar una bicicleta eléctrica en vez de una moto, bueno, tenemos que tener claridad que vamos a usar la moto eléctrica un menor tiempo que lo que usaríamos una moto con combustión interna porque tiene menos autonomía. Entonces, pero hay que ir haciendo ese cambio. Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que estas charlas, este tipo de presentaciones tienen que ayudar a romper el chip ese de decir, oye, ¿sabes qué es posible hacer esta cuestión? Ya, no se trata de ponerme bueno y mañana separar la basura y hacer otras cosas, sino que tiene que ser, ya, efectivamente es un primer paso, pero a lo mejor puedo ir más allá, a lo mejor hay otra cosa que se puede hacer y que se puede trabajar. Hoy día hay que pensar en biomateriales, hay que pensar en recuperar una cantidad de cosas la cantidad de basura que producimos es muy grande y si nosotros logramos simplemente hacer prevención y reducir la cantidad de basura que está ahí, vamos a generar una serie de problemas menos. Y hay espacio para desarrollar eso. Y hoy día a lo mejor los tenemos medios ocultos por toda esta cuestión de la pandemia también, pero se nos olvidó que antes de entrar a esto con el estallido social, por ejemplo, en Chiloé, habían problemas. ¿Qué es lo que pasaba con la basura de Chiloé? Se habían llenado los vertederos de Chiloé. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que hacemos allí. Y yo creo que si usted va a revisar los vertederos, se va a encontrar con que hay gente que saca plata de allí porque es capaz de recuperar, pero no tienen los incentivos suficientes, ¿no? Yo creo que ahí, obviamente, hay que colocar un poco más de ingeniería, colocar un poco más de seso, y no necesariamente es ingeniería, si usted empieza a revisar, a lo mejor no es eso solamente, la gente que es capaz de tomar las redes de pesca hoy día y convertirlas ¿cómo se llama?, en artefactos y estos lentes, por ejemplo, lo que hace la gente de Carumno u otro, o lo que hace la gente de Alegramo, que volvió a eso que los que somos más viejos nos acordamos que alguna vez íbamos al negocio y comprábamos una pequeña cantidad de algo, no teníamos que comprar 5 kilos de algo, podíamos comprar la cantidad que era, y Alegramo tiene ese negocio hoy día y un negocio que es una transnacional importante porque es capaz de ir usted a una tienda y cargarse la cantidad que requiere de algún elemento sin necesidad de ocupar un envase, porque lleva su propio envase. Pero ahí por eso te insisto, que tiene que ver con que nosotros nos demos la molestia de tener nuestro propio envase también. Profesor, como dato estuve leyendo incluso ayer, que es súper pertinente, que desde la basura se están creando baterías superiores a la duración del litio incluso. Baterías que se realizan con cáscara de plátano, baterías que se realizan con cáñamo incluso, porque estas pruebas se llevan en Canadá, en Estados Unidos, y son baterías que incluso, como le digo, tienen más duración que el litio, es un mineral que se extrae desde lógicamente de la minería y que puede dañar al planeta y estamos utilizando basura, entonces hacia allá vamos. Yo creo que todo lo que usted habla es muy real, es muy factible y lógicamente todos tratamos de apuntar a que sea un mundo de esa manera. Tenemos que Sí, aprovechar nuestros residuos. tenemos que tener nuestra capacidad, si algo de inteligencia tenemos, oye, llevamos 30 segundos aquí en esta cuestión y tenemos media escoba, pero la podemos arreglar o podemos contribuir a que no siga quedando esta media escoba. Oye, también están desarrollando, ¿cómo se llama?, baterías a partir de los desechos de neumáticos aquí en Chile. Entonces,
y básicamente convirtiendo, ¿no es cierto?, en el carbón, sacando carbono, ¿no es cierto?, de los elementos de los neumáticos, un proceso bastante más largo, pero se está haciendo en Chile también. Ojo con eso, así que hoy día el poder de la conectividad y red, ya que tienen que ver con esto, tiene mucha potencia, esto que podamos estar conectados desde Rancagua, Viña, no sé, Santiago o algún otro espacio, permite el desarrollo mucho más rápido. Así que hay que desafiarnos a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Joana está tomando tecito ahí en una tacita Reciclada. reciclada, que las que usábamos antes, en definitiva tiene que ver con eso, pero Starbucks, por ejemplo, que es de los más grandes, aceptó hace tiempo que tú lleves tu taza. Los otros no te aceptan que tú lleves tu taza. O sea, Claro. es un gesto, probablemente sea bastante menos de lo que hay, pero de lo que se puede hacer. Pero empecemos a pensar, una de las primeras conceptos de las R de reciclar tiene que ver con rechazar, o sea, ¿qué es lo que, y no tiene que ver con negarme a todo, sino que rechazar y repensar la forma de que voy a hacer las cosas, de que voy a pensar los negocios, cómo vamos a dar vuelta a este sistema. Es un tema de cultura también, que parte por eso, tener conciencia. El mismo tema del uso de las bolsas, por ejemplo, pero que a todos nos pasa que se nos olvida. Tenemos que andar comprando bolsas de género o reutilizables, por lo mismo. O sea, es un tema que da para mucho, profesor Santiago, a los presentes. Bueno, lamentablemente el tema tenemos que dejarlo hasta acá, porque tenemos otra charla. No podríamos estar hablando todo el día y aprender mucho, ¿cierto? Pero esto da para otra oportunidad. En otra ocasión yo creo que vamos a volver a tener este ciclo. Esperamos nuevamente contar también con su presencia, profesor Santiago, agradecer la presentación, la conversación que ha sido también bastante interesante, a los participantes. El link está dentro del mismo chat y si no también está en los correos de cada uno de los participantes. Profesor Carlos, también muchas gracias por su intervención, muy ameno y muy al hueso siempre. Y nos vemos inmediatamente en la siguiente charla. Nos despedimos para iniciar en el siguiente link. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un lindo día, disfruten la lluvia. Que estén muy bien, muchas gracias a todos también. Chao, profesor, un gusto Un saludarlo. gusto, que estén muy bien. Que esté muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Joana, el link para la próxima reunión está en el chat. Está aquí en el mismo chat. Ahí lo acaba de ingresar nuevamente la niña, la encargada. Ya, perfecto, gracias.